Síganos en nuestras redes sociales. En Twitter, @telediarios. En Facebook, Telediario S. Y en la señal internacional de Ecuador TV para Estados Unidos, a través del paquete latino de DirecTV en el canal 457. Y también vía streaming para el mundo por www.ecuadortv.es. Amigos, muy buenos días. Es un gusto acompañarles desde Telediario. Les saludamos a quienes nos ven a través de las señales de Gamavisión y Ecuador TV. De inmediato vamos a repasar los hechos más destacados en las últimas horas en Telediario. Estos son nuestros titulares. El gobierno nacional justificó la emisión en el mercado internacional de $1.000 millones en bonos. Los 5 vocales del Consejo de la Judicatura fueron posesionados en la Asamblea Nacional. Se aseguró que la lucha anticorrupción será el eje principal de su gestión. Los asesores de Ana Galarza fueron desvinculados de la Asamblea, mientras la sanción en contra de la legisladora de Creo se resolverá en el Pleno. En lo internacional, la Asamblea Nacional de Venezuela designó a los nuevos representantes diplomáticos para 11 delegaciones, entre ellos Ecuador. Esta es la información ya en detalle. El ministro de Economía, Richard Martínez, aseguró que la colocación de bonos por $1.000 millones en el mercado internacional se dio bajo las mejores condiciones posibles en el escenario actual. Sin embargo, analistas cuestionan la alta tasa de la operación crediticia. La emisión de bonos por $1.000 millones, según el ministro de Economía, se sustenta en la necesidad de cubrir un financiamiento del Estado de alrededor de $8.000 millones. Lo obtenido representa el 12.5% de esta cifra. No hay financiamiento más caro que el que no existe y el Ecuador necesita seguir financiando sus déficits hasta que logre un equilibrio. También lo hemos dicho siempre. No puede el Ecuador salir de esta trayectoria sin obtener más financiamiento en los próximos años. A Mauricio Pozo, exministro de Economía, le preocupa que el país se siga endeudando y no se logre corregir los problemas estructurales. Mientras el tamaño del Estado no recupere una magnitud que sea sostenible en el tiempo, seguiremos dependiendo lamentablemente de endeudamiento público. De su parte, el economista Víctor Hugo Villacrés cuestiona la tasa de interés a la cual se emitieron los bonos, que es del 10.75%, cuando el año pasado se obtuvo un interés de 7.87%. En los 10 años la pérdida será de $287 millones. ¿Quiénes ganan? Los compradores de bonos, que en este caso serán tenedores de bonos internacionales. ¿Quiénes son esos tenedores de bonos? Eso sería importante que se transparente. Desde la cartera de Finanzas se respondió a la crítica referente a la tasa de interés. Las condiciones son condiciones complejas. ¿Por qué? Porque frente al año anterior, en el cual también se hizo una emisión, tenemos un precio del petróleo más bajo, tenemos un riesgo país y una volatilidad de los mercados emergentes más elevada y adicionalmente también hay una mayor presión de las tasas de interés, por ejemplo, de los Estados Unidos o la tasa LIBOR. El riesgo país, que casi alcanza los 700 puntos, sería otro de los factores, según Pozo. La lectura del exterior es que si bien el gobierno ha dicho que va a pagar la deuda, que tiene lo que se llama la voluntad de pago, están dudando de la capacidad de pago. Por eso le castigan al Ecuador con un riesgo más alto, lo que a su vez implica que para colocar papel tiene que pagar el 10. Pero a pesar del escenario, el ministro Martínez calificó de positivo el interés demostrado en el mercado por obtener el triple de lo ofertado por Ecuador, es decir, bonos por $3.000 millones. Sofía Montoya, Telediario. Y en un debate con periodistas del portal digital Cuatro Pelagatos y en el que participaron analistas, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, dio a conocer las perspectivas económicas que se prevén para 2019. Explicó que se basa en un plan de prosperidad de 4 ejes y que en este año se plantea el pago a jubilados, se cuenta con el financiamiento para el plan Casa para Todos, pero también señaló que se analizan recortes. Aseguró que no se afectará a servicios de salud ni educación. Un déficit fiscal que se reduce a pesar de las circunstancias. Vamos a tener un recorte en sueldos y salarios, vamos a abrir una monetización de activos que la estamos trabajando con el BID para lograr en campos de infraestructura, en las empresas públicas, atraer capitales y traer bienes, el ajuste de subsidios a los combustibles. Perspectiva nuevamente, José, hay todavía temas que resolver.
Por ejemplo, el gas centralizado en los domicilios, que es básicamente un gas centralizado en domicilios de alta capacidad adquisitiva, hoy recibe un subsidio del Estado. Entonces todavía hay que corregir algunas cosas. Y en el campo de la seguridad social, bueno, la tarea pendiente en este momento es identificar la deuda sobre la base de lo que ha establecido la Contraloría, el valor exacto de la deuda. Inclusión financiera para los más vulnerables a través de la banca pública. Esto se va a anunciar ya en un par de semanas. Toda la banca pública va a poner a disposición de los emprendedores, de los ciudadanos, etcétera, de quienes tengan un crédito, un plan de refinanciamiento. 6 de la mañana con 5 minutos. En febrero, el Estado ecuatoriano recibirá 15 millones de dólares como parte de las regalías anticipadas del proyecto minero Mirador. Así lo dieron a conocer los representantes de la empresa Ecuacorriente durante la inauguración del Simposio Internacional de Tecnología, Construcción y Gestión de Relaves desarrollado en Quito. Con este aporte suman 85 millones de dólares los entregados a Ecuador por parte de este proyecto ubicado en la localidad de Tundaime, provincia de Zamora Chinchipe. Mirador será la primera mina industrial a cielo abierto que tendrá el país. Y el presidente del Consejo de Participación Transitorio, Julio César Trujillo, reconoció ante el Pleno de la Asamblea Nacional que se pudo haber cometido errores en la designación de autoridades. Esto durante la presentación del informe de labores de los organismos de control. El doctor Julio César Trujillo Vázquez fue el primero en ser llamado a comparecer ante el hemiciclo parlamentario, quien durante el último año ha sido calificado como el hombre más poderoso del Ecuador, pues está al frente del Consejo de Participación Ciudadana. El día de ayer nomás Correa se vanagloriaba del respaldo que tenía el pueblo ecuatoriano. Que ahora venga a rendir cuentas ante el pueblo ecuatoriano, ante la justicia. Una de las tareas para lograr la reinstitucionalización era la de designar a las y los mejores ecuatorianos para estar al frente de los órganos de control. Y aquí Julio César Trujillo reconoció que en el camino pudo haber equivocaciones. Podemos habernos equivocado. Yo al menos me siento cada día inconforme con lo que he podido realizar. Quien va de salida, Marcelo Merlo, en su última participación como presidente del Consejo de la Judicatura de Transición, se refirió al estado en el que se encontró el sistema judicial. El problema de la administración de justicia en cuanto a las falencias es un tema que tiene muchos lustros. Solo en 2018, dijo la fiscal encargada Ruth Palacios, se han recibido más de 340.000 reportes de delitos, denuncias que han sido procesadas por 800 agentes fiscales en todo el país. En el 2018 hemos procesado a funcionarios y exfuncionarios públicos que han cometido actos de corrupción mientras desempeñaban sus cargos. Estas acciones se han realizado sin ninguna consigna. La Fiscalía no persigue personas, sino delitos. Y en el seno mismo del Parlamento informó que hay 19 legisladores investigados en Fiscalía por denuncias de supuestos cobros de diezmos a sus colaboradores. Algunos de ellos ya no están en funciones y otros aún están en sus cargos. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint, explicó sobre el proceso organizativo para los comicios que se avecinan en marzo. Se inscribieron 80.281 candidatos entre principales y suplentes. Este consejo, dijo, se prepara para las elecciones con el mayor número de candidatos inscritos a nivel nacional, además de que por primera vez los consejeros de participación ciudadana serán elegidos democráticamente. Alexis Moncayo, Telediario. Mientras los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura fueron posesionados en el Pleno de la Asamblea Nacional para un periodo de 6 años en el cargo. María del Carmen Maldonado, quien presidirá el organismo en su primer acercamiento con la prensa, dijo que el principal eje será la lucha contra la corrupción y aseguró no tener vínculos con el gobierno anterior, a pesar de haber sido integrante de la Corte Constitucional. Que no pertenecí ni pertenezco a esa década nefasta de opresión y de corrupción. Mi visión será hacia adelante, a trabajar como siempre lo he hecho. Sí, he prestado mis servicios lícitos y personales al Estado. Mi despacho será de puertas abiertas, convocados en próximas ocasiones todos ustedes, para por su intermedio comunicar a la ciudadanía como debe ser. Sepan ustedes que creemos firmemente también en su trabajo y en que su trabajo va a apoyar el nuestro. Y muchísimas gracias a todos. 6 de la mañana con 9 minutos. Les contamos que Omar Mayorga y Carmen Alvarado, asesores de la asambleísta de Creo, Ana Galarza, serán separados de sus cargos, según la presidenta de la Asamblea.
El día de hoy, el Consejo de Administración Legislativa deberá resolver además si los informes de la comisión pasan o no al Pleno. Por haber incurrido en prohibiciones que establece el reglamento interno de la Asamblea, los 2 colaboradores de Galarza serán desvinculados, según Elizabeth Cabezas. Ellos no pueden desempeñar otro cargo que no sea justamente el de asesores dentro de la Asamblea Nacional, y en este caso el señor Mayorgas desempeñó de manera simultánea un cargo directivo en la cooperativa Pelileo, lo cual contraviene con el reglamento interno de la Asamblea. Y en el caso adicional de la señora Alvarado, ella también no hizo un uso adecuado de su tarjeta. Esto ha dado lugar a que desde la presidencia se pida un reporte de las actividades que cumple el personal de todos los despachos del Parlamento. He instruido al Departamento de Recursos Humanos de la Asamblea Nacional inicie una revisión justamente de todos los temas de reportes de los distintos asesores de los despachos. Para este miércoles está convocada una reunión del Consejo de Administración Legislativa, donde se definirá si los 2 informes del caso Galarza van o no al Pleno. El artículo 164 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa es absolutamente claro y señala que luego que se termine el informe, este será de conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. El informe de la comisión no encontró causales para la destitución del asambleísta de Creo, quien estalló en llanto durante su comparecencia. En donde tienen que rodar cabezas, tiene que haber sangre para que la gente aplauda. Yo no puedo permitir aquello. Mientras que el informe de minoría elaborado por Amapola Naranjo de la Revolución Ciudadana sí recomienda la separación de la legisladora. Creemos que con la misma vara que se midió a las legisladoras que fueron destituidas, debe procederse en este caso. Que aquí no deben haber asambleístas ni de primera ni de segunda y que debe actuar el Pleno. El reducir este caso a la sanción en contra de los 2 asesores da lugar a diversas lecturas en el Parlamento. La responsabilidad de lo que hacen los asesores y cómo se les contrata y demás es del asambleísta. Lo cierto es que hay una serie de irregularidades, hechos vergonzosos, que desdicen mucho de la ética y el comportamiento de una legisladora. Este caso ha puesto a prueba al Poder Legislativo. De pasar los informes al Pleno, como ocurrió con Vallejo y Espín, los votos serán los que decidan. Alexis Moncayo, Telediario. Y la Unidad de Fiscalización del Consejo Nacional Electoral de la provincia del Carchi monitorea la campaña anticipada en vías públicas y en medios de comunicación. En las vías públicas se encontraron con 826 evidencias de campaña anticipada o precampaña. Personal del Consejo Nacional Electoral del Carchi efectuó 100 recorridos en las 26 parroquias de la provincia y en las 24 zonas electorales. Y nos hemos encontrado ya con 36 artículos promocionales, como por ejemplo, trípticos, dípticos, afiches, hojas volantes, roll-ups, banderas, gorras, camisetas. La unidad de fiscalización tomó la evidencia para luego emitir un informe técnico con los gastos generados, que son imputados al gasto electoral de la organización política que infringió la norma. Hemos hecho un llamado a las organizaciones políticas para que se respete la normativa legal. La Comisaría Municipal de Tulcán advirtió que está prohibido pintar fachadas, paredes y postes con publicidad política. Recordó que hay ordenanzas municipales que cuidan el ornato de la ciudad. Está totalmente prohibido el utilizar los bienes públicos para montar publicidad electoral. La campaña electoral inicia el 5 de febrero y se extiende hasta el 21 de marzo del 2019. Lucy Jiménez, Telediario. Y en otro tema, la madre de la joven quiteña Juliana Campoverde, desaparecida en el año 2012, pidió al nuevo Consejo de la Judicatura la revisión de la sanción de la fiscal del caso Mayra Soria. La suspensión de 30 días a la fiscal fue notificada 15 días antes de la audiencia preparatoria de juicio en este caso. Con esta consigna y en busca de la verdad y justicia, Elizabeth Rodríguez, madre de Juliana Campoverde, junto a familiares de desaparecidos, llegó al Consejo de la Judicatura para pedir a los vocales que fueron posesionados este martes la reconsideración de la sanción impuesta a la fiscal del caso. Son 6 años, 7 meses de lucha. Entregarle una carta que reconsidere la sanción de la doctora Mayra Soria. La suspensión de 30 días sin sueldo contra la fiscal Mayra Soria fue notificada por el Consejo de la Judicatura Transitorio. Ocurrió cuando restaban menos de 15 días para la audiencia preparatoria de juicio. La vez anterior, los 2 días antes de la reformulación, también hubo una sanción y hoy nuevamente. De pronto no sabemos si es que es la iglesia, si es que es el cuerpo de pastores de Quito que está metiendo mano. El pastor evangélico Jonathan C. es el principal sospechoso en este caso. Está detenido desde septiembre de 2018.
admitió que la quiteña de 18 años murió cuando estuvo con él y sus restos los arrojó a una quebrada del sector de Bellavista en el norte de Quito. Si hubo una sanción para la fiscal Mayra Soria, ¿por qué no sanciona a los 10 fiscales anteriores? Los familiares de personas desaparecidas solicitaron al nuevo Consejo de la Judicatura la investigación de los casos que no han tenido respuestas. Nos han quitado los fiscales, nos han quitado los agentes y seguimos en las mismas sin justicia y verdad. Que esas cosas sean ágiles, rápidas y que la justicia ya no sea ciega, sorda y muda. En horas de la mañana de este martes, la fiscal Mayra Soria presentó una apelación a la sanción impuesta por el Consejo de la Judicatura Transitorio, cuyo titular era Marcelo Merlo. Valeria Villarroel, Telediario. 6 de la mañana con 15 minutos. En Cuenca se desarrollarán campañas contra el acoso, las mismas que brindarán atención a las víctimas de violencia de género y capacitarán para frenar el machismo. Así lo resolvió el Consejo Cantonal de Protección de Derechos. En el documento, que contiene 12 puntos, expresan su solidaridad a víctimas como Marta, Andrea, Joana y con los familiares de Diana. Hicieron un exhorto a los medios de comunicación a respetar la intimidad en este tipo de casos y rechazan la violencia y xenofobia en el país, que ha obligado a los ciudadanos venezolanos a salir del Ecuador. Demandar de todas las entidades que forman parte del sistema de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres una actuación oportuna para la atención a las víctimas de violencia, que incluye la especialización del personal policial y sus competencias para inclusive aplicar el uso progresivo de la fuerza cuando peligra la vida de las mujeres. Disponer al equipo técnico de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, en coordinación con el Consejo Consultivo de Movilidad Humana, la realización de material audiovisual educomunicacional para prevenir y erradicar la violencia de género y la xenofobia, a siempre estar conscientes de que la violencia que estamos sufriendo las mujeres nada tiene que ver con los hermanos venezolanos. Y preste atención, se ratificó la sentencia en contra de los ciudadanos chinos que fueron detenidos en una embarcación en las Islas Galápagos en el año 2017. Los tripulantes fueron condenados a prisión por el delito de daño ambiental. El jueves está previsto que se lleve a cabo una nueva audiencia en la Corte Nacional de Justicia sobre este tema. La Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia ratificó este lunes 28 de enero la sentencia en contra de 20 ciudadanos chinos, tripulantes del buque pesquero Fu Yuan Yuleng 999, acusados de transportar y almacenar especies marinas protegidas en las Islas Galápagos. El buque fue detenido el pasado 14 de agosto de 2017 dentro de la Reserva Marina de las Islas. En su interior se encontraron al menos 300 toneladas de tiburones, en su mayoría especies protegidas como el martillo y sedoso. Si bien las especies no fueron pescadas dentro de la reserva, la captura, transportada y comercialización, de acuerdo al Código Integral Penal de nuestro país, es sancionada, por lo que toda la tripulación fue detenida y procesada judicialmente. En una primera instancia, la jueza de Garantías Penales de San Cristóbal, Paola Arroyo, luego de analizar 18 pruebas entregadas por la Fiscalía, determinó delitos ambientales e impuso sanciones para cada uno de los integrantes de la tripulación. Sanciones que hoy son ratificadas por el Tribunal de Casación de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia. De los 20 ciudadanos chinos detenidos, el capitán recibió una condena de 4 años de prisión y a otros 3 implicados se les impuso 3 años por ser autores del delito. Los 16 restantes recibieron una condena de 1 año cada uno por complicidad en el caso. Adicionalmente, la empresa china responsable de la embarcación debe pagar una indemnización superior a los $5 millones a favor del Estado y al menos $6 millones más si desea recuperar la embarcación. Fabricio Ceballos, Telediario. Este sábado, los chicos quieren presentar una obra de teatro. ¿Eso qué es? Esto es una obra de teatro. La dramaturgia de esta obra permite que el personaje del novio sea trabajado de manera totalmente independiente del resto de los personajes. Julia y Diego quieren que desaprueben la solicitud de demolición del taller. Pretenden demoler el taller. Y por último, y más terrible, parece que pretenden separar a todos los integrantes del mismo. Sí, solo sí. Sábado, 20:30, por Ecuador TV. Comparte la emoción.
un rinoceronte, un chimpancé, una foca, un orangután y una jirafa son los protagonistas de estas historias. Nos adentramos a sus hábitats y a las diferentes circunstancias que debieron enfrentar para que expertos pudieran ayudar a salvar sus vidas. Planeta Peligro, todos los domingos a las 21 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Tu espíritu como una habitación. Continuamos con más noticias en Telediario. Les contamos que el Gobierno Nacional triplicará la inversión para el sector artesanal. El jefe de Estado, Lenín Moreno, mantuvo una reunión con la Confederación de Artesanos Profesionales del Ecuador. La reunión se había postergado en algunas oportunidades, pero este martes esa espera llegó a su fin. El presidente recibió la Confederación de Artesanos Profesionales del Ecuador, un sector fundamental para la economía popular y solidaria del país. Ya es hora, creo yo, de hacer un censo nacional que servirá para que en el futuro poder diseñar políticas que favorezcan a los artesanos. El señor presidente ya nos ha dado la palabra y ha quedado confirmado una persona idónea quien nos representará en la Junta Nacional del Artesano. Por ello, juntos revisarán la Ley de Defensa del Artesano para que la misma esté acorde a las necesidades actuales. Además, se ratificó el compromiso del gobierno de continuar con las asesorías, aunque el principal anuncio es la agilización de los créditos. ¿Qué van a hacer? Más de 100 millones de dólares los que proporcionaremos de crédito a los microemprendimientos, a los medianos emprendimientos artesanales. A través de Ban Ecuador se va a dar préstamos preferenciales y que se va a conseguir hasta $10.000. Todos estos acuerdos serán presentados a los artesanos este jueves a las 11 horas en la Plaza San Francisco de la ciudad de Cuenca. Alex Llanos, Telediario. Y mediante una alianza estratégica entre la empresa Tesalia CBC y el Banco del Pacífico, los ecuatorianos podrán acceder a premios de hasta $80.000. El objetivo es buscar acercamiento con los consumidores y rescatar las tradiciones de nuestro país. Premiar el orgullo de ser ecuatoriano a través de sus costumbres, gastronomía, turismo y tradiciones es la meta que busca alcanzar la alianza entre el Banco del Pacífico y la empresa Tesalia CBC. El Banco del Pacífico se viene innovando desde 1972. Está en nuestro ADN la innovación y el vincular productos y servicios con todos los ecuatorianos. Más ahora, tener la oportunidad de acercarnos a los consumidores con esta promoción a inicio de año. Con una renovada imagen y con más de 100 años de trayectoria en el mercado ecuatoriano, la multinacional con presencia en 18 países de América Central, el Caribe y Sudamérica se une a la banca en una campaña que premiará a quienes se identifiquen como ecuatorianos. $1.000 todos los días, $50 cada hora. Todas las tapas verdes ya son un premio, son recargas, además cada hora participan por $50 de tarjetas Pacificar y todos los días por cuentas diarias en cuentas de ahorros en el Banco Pacífico. Una estrategia innovadora que impulsa también el talento nacional, los vínculos familiares, juegos tradicionales, comida típica y hasta las fiestas de pueblo que se viven en los diferentes barrios de cada región. Siempre mostrando lo que somos como ecuatorianos, principalmente las tradiciones que tenemos en el Ecuador. Celebramos no solo los valores de todos los ecuatorianos, sino que consolidamos la posición de Banco del Pacífico como un banco universal, un banco para todos. Mariuxi Buenaño, Telediario. Ya avanza la reconstrucción de las obras en la provincia de Manabí, afectada por el terremoto de 2016. Según el Servicio de Contratación de Obras, el Hospital de Portoviejo se entregará en los próximos días. La reactivación económica es otra de las prioridades. Con una inversión de aproximadamente $23 millones, se repotenció el hospital del IES Verdi Ceballos Balda. La obra tiene un avance del 96% y contará con capacidad para 276 camas, beneficiando a más de 400.000 habitantes. Están haciendo también los esfuerzos necesarios para poder atender la demanda en temas de salud. Estaremos nosotros también apoyando las gestiones que se puedan realizar desde el espacio de la gobernación y, por qué no, desde el espacio estatal para contribuir con los mejores días de la provincia.
Mientras tanto, en Chone, la nueva infraestructura del Hospital Napoleón Dávila Córdoba, que colapsó en el terremoto de 2016, tiene un 15% de avance. Su monto supera los $50 millones y se prevé esté lista el primer trimestre del 2020. Y esta obra que ha iniciado y que está muy avanzada ya, a pesar de que se ve cruda, pero no, está muy avanzada. Estamos cumpliendo con los compromisos de nuestra institución, que insisto, busca garantizar servicios y busca garantizar derechos. Esta fase, que contempla la reactivación del sector productivo, incluye la pesquera Crucita, que beneficiará directamente a 1.750 pescadores. Con una producción de más de 27.000 toneladas de pesca anual, ofrecerá servicios de acoderamiento a las embarcaciones, desembarque de la pesca y talleres. Son los avances de la reconstrucción en Manabí, que en 2016 quedó devastada luego del terremoto. Mariuxi Buenaño, Telediario. Son las 6 de la mañana con 26 minutos y por su aporte al medio ambiente, la industria pesquera Santa Priscila en Chanduy obtuvo el galardón Punto Verde. Con 40 años en el mercado, se convierte en un referente para la producción sostenible y también limpia en el país. Reducir el 14% de consumo de diésel en su producción, generando energía sustentable, la convierte en la primera planta camaronera en obtener el certificado ambiental Punto Verde. En el ámbito de la cría y engorde del camarón, y por haber reducido el 13.86% del consumo de diésel por el cambio de bombas y motores de mayor tecnología en estaciones de bombeo. El buen manejo genético y la reutilización de desechos son otros logros de la pesquería. Utilizamos por primera vez en el Ecuador la cabeza de camarón y sacamos harina, inclusive sacamos aceite de cabeza de camarón. Después utilizamos la tilapia. Fuimos los primeros y los pioneros en eso. En la planta acuícola ubicada en Chanduy, provincia del Guayas, se generan más de 8.500 empleos, beneficiando a 12.000 familias en este sector. Son gente de la zona. Y eso es generar trabajo y dinamizar la economía de cada una de las zonas. Y el dinero producido allí se queda allí. Santa Priscila cuenta además con una planta empacadora en Durán que emplea a 1.100 personas. Su aporte al sector productivo le permite generar ganancias para la empresa, sus empleados y el Estado. Hemos declarado 6 veces más que la número 2 en utilidad. La prueba de eso es el pago de impuestos. Entonces, la empresa es líder por largo en pagar impuestos. Mariuxi Buenaño, Telediario. Personas con discapacidad, madres solteras y adultos mayores son parte del proyecto de fortalecimiento socioeconómico en el Cantón Cumandá, provincia de Chimborazo. 144 beneficiarios recibieron lechonas con miras a criar y fomentar la producción de ganado porcino en la zona. Como parte del proyecto de fortalecimiento socioeconómico de las familias de grupos de atención prioritaria, en la provincia de Chimborazo inició un proyecto de crianza de ganado porcino en la comunidad La Victoria del Cantón Cumandá. En este año tocó el proyecto de lechonas y nos va a servir de mucho para nuestra comunidad y a las familias que somos un poco vulnerables en nuestro recinto. Son 144 personas beneficiadas, quienes recibieron una lechona de línea materna, alimento balanceado, vacunas y vitaminas para que puedan desarrollarse y proveer de crías en un corto tiempo. Todo el mundo tenemos nuestros animales, así que aquí en la costa ellos saben cómo criar, así que en algo les ha de servir. Los porcinos fueron entregados a familias en cuya integración se encuentran personas con discapacidad de los recintos Sacramento, Las Reservas, La Victoria, El Guayabo. Es factible la economía para las madres solteras, para los de la tercera edad y discapacitados, es una muy gran ayuda. El proyecto será evaluado mensualmente por técnicos del Consejo Provincial de Chimborazo para que la reproducción de los porcinos sea el adecuado y la producción se garantice. Para Telediario, Gonzalo Parra. Revisamos noticias internacionales. La Asamblea de Venezuela aprobó la propuesta de Juan Guaidó y designó a los nuevos representantes diplomáticos para 11 delegaciones, entre ellos Ecuador. Esto mientras Estados Unidos recomendó no viajar a Venezuela debido a la criminalidad y a la posibilidad de detenciones arbitrarias. El autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, a través de su cuenta en Twitter, anunció la designación de los nuevos representantes diplomáticos para 11 delegaciones. Autorización como representante diplomático ante la República del Ecuador al ciudadano René de Sola Quintero,
En consideración. Aprobado. Horas antes, Guaidó dio una respuesta a la solicitud que hizo el fiscal general de la República, Tarek William Saab, de solicitar medidas cautelares en su contra. No estoy desestimando una amenaza de cárcel y no quiero que se tome así de nuestra parte. Muy responsablemente les digo que nada nuevo bajo el sol, lamentablemente. Un régimen que no le da respuestas al venezolano. La única respuesta es persecución, represión. Vemos con mucho dolor como casi 40 venezolanos han sido asesinados en menos de una semana. Mientras que el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, reiteró que habrá serias consecuencias para aquellos que intentan trastocar la democracia o dañar a Guaidó. El gobierno estadounidense también lo certificó como autoridad de las cuentas que Venezuela tiene en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York o de cualquier banco asegurado por ese país. Finalmente elevó la alerta sobre Venezuela y recomendó no viajar a ese país, al considerar que atraviesa por malestar social, pobre infraestructura de salud y detenciones arbitrarias. De su parte, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, envió su aliento al pueblo venezolano. Libertad para ser libres. Así quien contrapone socialismo y libertad, quien responde con balas y con prisiones a las ansias de libertad y de democracia, no es un socialista, es un tirano. Y por tanto, los venezolanos tienen hoy que sentir el aliento de la Internacional Socialista. Fernanda de la Bastida, Telediario. Mientras que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está lista y dispuesta para evitar que el imperio norteamericano piense tocar un palmo de territorio de la patria. Y yo agradezco a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en estas jornadas preparatorias de los ejercicios militares por los 200 años de Angostura, del 10 al 15 de febrero. Agradezco que la Fuerza Armada esté movilizada desde el amanecer de todos los días, en marcha, movilizada, ratificando su lealtad suprema al comandante en jefe constitucional y a la idea de patria. Y así debemos continuar, marchando en la mañana, al mediodía, en la tarde, con alegría. Esta batalla contra el golpismo, contra el intervencionismo nos da salud, vida, fortaleza moral. Mientras tanto, desertores del ejército de Venezuela pidieron al gobierno de Donald Trump que los arme en lo que denominan su búsqueda de la libertad. Los exsoldados Josué Hidalgo Azuaje y Carlos Guillén Martínez, que viven fuera del país, afirman estar en contacto con cientos de desertores dispuestos y han pedido a los soldados venezolanos enlistados que se rebelen contra el régimen de Maduro a través de transmisiones televisivas. Por otra parte, el expresidente uruguayo José Mujica, en su habitual audición de 1 hora en una radio local de su país, habló sobre Venezuela e indicó que Estados Unidos no puede soportar que China maneje el petróleo venezolano, ya que detrás de toda guerra se mueven intereses. Además, indicó que ve favorable una convocatoria a elecciones totales bajo la tutela de Naciones Unidas, mientras que el gobierno de Uruguay anunció que se realizan gestiones a nivel internacional para poder albergar en Montevideo una cumbre que debata la coyuntura política de Venezuela. Y en otro tema, en Brasil avanzan las tareas de recuperación de cadáveres luego de la ruptura de un dique minero días atrás. La última cifra oficial es de 84 personas fallecidas y 276 desaparecidos. Las autoridades explicaron que a medida que la remoción de escombros avanza, el número de víctimas mortales podría incrementarse. Esta campaña, o más bien esta mañana, autoridades del país anunciaron la detención de 5 personas a quienes acusan de alterar documentos técnicos de fiscalización de la seguridad de la presa que provocó la tragedia en Brumadinho. Y al menos el 77% de la población continental de los Estados Unidos podría enfrentar esta semana temperaturas bajo el punto de congelación. Se trata de una ola de frío polar, la más intensa registrada en las últimas 2 décadas. Las autoridades advirtieron a la población de la nieve acumulada y las carreteras congeladas serán peligrosas. Al menos 2 personas perdieron la vida por las bajas temperaturas. En Michigan, el gobernador decretó el estado de emergencia. Mientras el Parlamento británico aprobó una enmienda que urge al gobierno a negociar con la Unión Europea una solución alternativa al controvertido mecanismo de salvaguarda para evitar una frontera en Irlanda después del Brexit. Las cámaras de los comunes respaldó por 317 votos frente a 301 la cláusula propuesta por el conservador Graham Brady, que tenía el apoyo explícito de la primera ministra, la conservadora Theresa May.
Gracias a ustedes, amigas y amigos, por acompañarnos a partir de este momento. Nuestros invitados de la jornada serán el coronel de Estado Mayor Fausto Salinas, subsecretario de Policía en el Ministerio del Interior. ¿Qué dice la norma para el uso progresivo de la fuerza y las armas de fuego entre quienes forman parte de la institución de seguridad? ¿Se pudo actuar de una manera distinta en casos como los de Ibarra y Mascarillas? Estos serán algunos de los temas que abordaremos con nuestro invitado. Además, Marcelo Dueñas, abogado del asambleísta de Creo Ana Galarza, implicada en irregularidades en el ejercicio de su cargo. Es una réplica a las declaraciones del asambleísta del bloque de la Revolución Ciudadana Amapola Naranjo y una respuesta a nuestras inquietudes sobre el tema. Y finalmente, Santiago García, doctor en Economía, profesor titular de Desarrollo Económico y Política Económica en la Universidad Central del Ecuador. Con él vamos a analizar el reciente anuncio de la colocación de bonos de Ecuador en los mercados internacionales. Estos serán los temas y personajes de esta mañana. Gracias por acompañarnos y buen día. Seis de la mañana, 56 minutos, como siempre. A esta hora, Diario El Telégrafo es la primera recomendación del día. Diario El Telégrafo nos dice: la Fiscalía recopila datos de Mamérica e involucran a Jorge Glass. La fiscal encargada Ruth Palacios anunció que está haciendo contactos en Brasil y que todos los presuntos implicados o involucrados tendrán que rendir declaración. Además, la Judicatura inicia funciones con 4 ejes de trabajo. La posesión de los consejeros, de los miembros del Consejo de la Judicatura, se realizó ayer en la Asamblea Nacional. Esto será materia de abordaje informativo por parte nuestra. Y finalmente, Ban Ecuador prepara más créditos para artesanos. Atención, el presidente Moreno prometió revisar la legislación para apoyar la labor de este sector. Estas y otras informaciones las encuentra usted en la primera plana de Diario El Telégrafo. Javier Sánchez, consultor en temas de seguridad y de defensa, aseguró aquí que no existen procedimientos claros por escrito en cuanto al uso progresivo de la fuerza y las armas de fuego para los miembros de la Policía Nacional. Este martes, en Primera Impresión, afirmó que ese factor provoca que los ciudadanos sientan dudas respecto de la labor de los uniformados y que ellos, los uniformados, también tengan inseguridad respecto de la aplicación de sus propias normas. Oigamos. El modelo policial, como he señalado, es muy general. No se sabe en qué casos en realidad se genera el momento en el cual yo debo utilizar la fuerza o debo inclusive desenfundar y disparar. Como es tan general, como el enunciado es cuando sea estrictamente necesario, no se sabe cuándo es estrictamente necesario. Es discrecional, está en manos del agente encargado de hacer cumplir la ley, en este caso del policía. Por eso, cuando se tiene procedimientos operativos normalizados, escritos, perfectamente ensayados, hay la posibilidad de comparar entre lo que dice el documento y las facultades que confiere y el comportamiento del agente policial. 6 de la mañana, 59 minutos. Nuestro invitado Fausto Salinas, subsecretario de Policía en el Ministerio del Interior, coronel de Estado Mayor. Buen día, gracias por estar aquí. Coronel, ¿es cierto? ¿No está escrito lo que tiene, las normas que tienen que ver con el uso progresivo de la fuerza? Bueno, reciban un saludo de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior. Creo que el primer paso es expresar nuestra solidaridad con Diana Carolina Ramírez Reyes y toda su familia. Creo que es una concepción equivocada.
Nosotros tenemos un marco amparado en la Constitución de la República del Ecuador, donde tenemos un marco en el artículo 163 donde establece algunos lineamientos. Por ejemplo, habla de que la Policía Nacional primero es una institución armada, es decir, está facultado para hacer el uso de armas de fuego en el cumplimiento de sus facultades. Igualmente habla de que debe ser una policía especializada en derechos humanos y que utiliza la conciliación como medio alternativo al uso de la fuerza. Adicionalmente, tenemos algunos marcos jurídicos en el Código Integral Penal en el cual se establece, por ejemplo, el estado de necesidad en el artículo 32 que habla que existirán algunos factores en los cuales el policía está garantizado para hacer el uso de la fuerza en forma legítima cuando existe en riesgo la vida de una persona. Y finalmente, el Ecuador y la Policía Nacional del Ecuador específicamente ha estado muy preocupada por generar normativa, y es así que en el transcurso de los últimos 10 o 15 años, con colaboración de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de la Comisión Internacional de la Cruz Roja, se ha generado doctrina muy importante para la gestión de la aplicación de los derechos humanos y del uso de la fuerza. Es así que tenemos un manual de uso de la fuerza para la Policía Nacional y tenemos un instrumento sumamente importante que quizá es uno de los más reconocidos a nivel de Latinoamérica, como es el Acuerdo Ministerial para el uso proporcional y racional de la fuerza, el acuerdo que se expide con el Acuerdo Ministerial 4472. Es decir, que normatividad existe, dice usted, ¿verdad? Sí, tenemos la normatividad. Y en el segundo caso, refiriéndonos a la declaración, tenemos un sistema de capacitación permanente que es el P6C, el Plan Integral de Capacitación Continua, que se aplica cada año y en el cual los policías una semana al año tienen que hacer un reentrenamiento donde principalmente se enfocan los ejes de capacitación en derechos humanos y algunos procedimientos policiales. Coronel, entonces, ¿qué pasó en Mascarilla? Yo creo que estamos viviendo nuevos escenarios y nuevos conflictos. Estamos viendo que existe una problemática de economía criminal donde los grupos organizados tratan de infringir la ley y para infringir la ley empiezan a usar la fuerza, a usar la violencia como alternativa a impedir que la Policía Nacional ejecute sus procedimientos, a impedir que la ley Pero permítame, actúe. coronel, la delincuencia siempre ha usado la fuerza, eso no es un secreto. Sí, pero ¿Qué tiene de nuevo eso? Estamos viendo nuevos niveles de violencia. Estamos viendo, por ejemplo, el uso de más armas de fuego. Estamos enfrentándonos a un escenario también de violencia social, donde vemos que el uso irresponsable de algunas redes sociales pueden provocar acciones terribles contra ciudadanos, como lo que pasó en Pozorja. Estamos viendo que mientras se ejecutaba un procedimiento policial, estaba siendo transmitido en vivo todos los hechos que sucedieron en Ibarra. Existe una mala respuesta del ciudadano para la aplicación de los procedimientos de policía. Es así que el acuerdo ministerial en el cual se establece el uso de la fuerza establece algunos niveles del uso de la fuerza. Permíteme, sí. Coronel. No sé qué tiene que ver exactamente eso con el caso de Mascarilla y con el caso de Ibarra. Pero yo le quiero preguntar, ¿qué ocurrió en el caso de Mascarilla? Y hablemos puntualmente de ese caso. ¿La policía ha analizado lo que allí ocurrió? ¿Tiene una evaluación? ¿Hay un balance técnico respecto de lo que allí ocurrió? Porque la víctima era un ciudadano que, más allá de sus vinculaciones con eventuales irregularidades que deberán ser probadas, por cierto, más allá de eso, estaba desarmado y sin embargo recibió un tiro. Bueno, precisamente de la policía. Ese es un caso que está en investigación. Nosotros no podemos adelantar criterios. Es un caso que merece una concepción más profunda. No tenemos que basarnos únicamente en la verdad de las pruebas criminalísticas, por decir un orificio de entrada, un orificio de salida, sino tenemos que ir más allá. Tenemos que hacer un análisis de las circunstancias que envuelven a un procedimiento.
procedimiento. Nosotros sabemos que cada procedimiento policial no es igual a otro y precisamente refiriéndose al acuerdo ministerial, ahí establece los niveles de uso de la fuerza. Por ejemplo, en algunos casos únicamente la presencia policial debería ser suficiente para disuadir. En segundo paso viene la verbalización, en el cual el policía trata de disuadir la acción a través del diálogo y la confianza. Después viene un control físico, un control físico si es necesario, una agresión no letal y finalmente una agresión letal cuando no existe otra alternativa. Nosotros no deberíamos... ¿No tenía otra alternativa el policía de mascarilla que disparó contra el ciudadano? El policía que estaba en el lugar debió analizar los factores que se usaron en ese momento, debió ver el riesgo que estaba contra la vida de él y contra la vida de otras personas. Recordemos que en el evento no fue una protesta pacífica, fue una protesta violenta que culminó con daños a bienes del Estado. Pero la víctima no estaba amenazando con un arma de fuego al señor agente. Precisamente eso es el agente, el policía dice que sí se encontraba amenazado por la persona. Él en su exposición... Hay y en un su video, caso, si me permite, coronel, que lo vio el país entero. La víctima no tenía un arma de fuego en sus manos. Ya, pero la racionalidad del uso de la fuerza no significa que alguien deba tener un arma de fuego para causar un daño. Ahora estamos viendo... Es que tiene que ser equivalente. No, esa es una concepción equivocada del uso de la fuerza. ¿Es equivocado? Sí, la proporcionalidad no está al medio. Por ejemplo, anteriormente se creía que si yo tengo un cuchillo, tengo que utilizar una pistola para enfrentarlo. No, es el potencial, también influye el potencial de daño. Nosotros hemos visto que en algunos casos y en algunos países donde una roca puede ser utilizada mortalmente. Hay un caso, por ejemplo, en Europa. Pero todas esas son suposiciones que no tienen mucho que ver con el caso de Mascarilla. Yo le estoy pidiendo precisiones sobre ese caso puntualmente. La precisión es precisamente, la investigación lo podrá decir. La investigación es el proceso jurídico que establecerá cuáles fueron las condiciones críticas que se presentan. Así como la parte que acusa ha presentado sus pruebas, el policía también ha presentado sus pruebas de descargo. Y creo que ese es precisamente el entorno en el cual debe dilucidarse cuál fue la condición en la cual él tuvo que hacer uso de su arma de fuego. Bueno, esperemos entonces que el proceso de investigación arroje sus resultados, aunque ya hay una primera versión de un perito que dice que se extralimitó en el uso de la fuerza. ¿Por qué no hay un reconocimiento de parte de la policía de lo que ya se ha dicho? Bueno, precisamente, como digo, este es un caso judicial en el cual hay pruebas de cargo y de descargo y en ese sentido. Lo que sí es necesario responder o que deberíamos buscar una respuesta como parte del Estado es qué se ha hecho con la disposición que establece el artículo 160 de la Constitución, donde habla de la creación de salas especializadas de la justicia para atender los casos en los cuales estén involucrados miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Nosotros consideramos que... ¿Tribunales especiales? No son tribunales especiales, son salas especializadas que pertenecen a la misma función judicial. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué es necesario eso? Porque un policía no puede ser juzgado por un juez ordinario. Sí, se puede ser juzgado, pero siempre y cuando conozca los antecedentes. Por ejemplo, que conozca claramente qué es lo que dice el acuerdo ministerial de uso de la fuerza, cuáles son las condiciones, qué es un acto del servicio, cuál es un nivel de riesgo latente, una amenaza letal, una amenaza no letal. Entonces, en ese sentido, podrá tener más argumentos para que pueda fundamentar sus resoluciones, considerando también el punto de vista del policía. 7:08 a.m, estamos dialogando con Fausto Salinas, coronel de Estado Mayor de la Policía, subsecretario de Policía del Ministerio del Interior. Coronel, ¿qué pasó en Ibarra en el caso de Diana Carolina? Los policías que estuvieron presentes durante 90 minutos, ¿habían leído este manual sobre el uso progresivo de la fuerza? ¿Evaluaron adecuada y correctamente la amenaza que terminó luego con la vida de Diana Carolina? Bueno, primero tenemos que decir que este es un hecho inédito, ¿no? Es un hecho nuevo en esas condiciones que se presentaron. Estamos viendo que el nivel de violencia social ha subido, un acto de violencia intrafamiliar que termina con la vida de una persona
una persona que no obedece las órdenes de la policía de desarmarse y que al final, incluso con la población que alienta algunas decisiones o presiona a la acción de la policía, también se convierte en algo inédito. Nuevamente le pregunto si la policía ha hecho una evaluación técnica sobre lo acontecido. ¿Cómo evalúa el comportamiento de los policías en este caso? Nosotros estamos precisamente en el proceso de evaluación. Cada caso genera nueva doctrina. Incluso la creación de todas estas normativas y directrices de derechos humanos se generaron por el análisis de los casos en los cuales había violaciones o incumplimientos de derechos humanos anterior, y es por eso que se creó esa norma. Hoy estamos con este caso, lo estamos analizando, se ha identificado algunos pasos, omisión de algunos pasos en el procedimiento, y precisamente se está buscando la retroalimentación para ese proceso integral de capacitación continua que se da cada año. Es decir, ¿no estaban bien capacitados los policías? Los policías han recibido esta capacitación, los policías revisando las órdenes de capacitación del plan y la malla curricular, ahí está constando la capacitación que se hace en derechos humanos y en conocimiento del reglamento de uso de la fuerza de la policía. Estaban adecuadamente capacitados. Estaban adecuadamente Entonces, ¿qué ocurrió? Estaban adecuadamente capacitados, contaban con la munición necesaria. Sin embargo, es el hecho complejo de asistir y tener que enfrentar un procedimiento nuevo, diferente, donde una persona con un arma blanca, no era ni siquiera un arma de fuego, tenía el potencial de quitar la vida. Nosotros en este proceso está aún en investigación en la Policía Nacional, estamos mirando cuáles fueron las deficiencias, hemos encontrado algunas, por ejemplo, unas fallas de comunicación, algunas fallas de Coronel, acción operativa. Le quisiera preguntar antes de que concluya el tiempo de la entrevista, ¿hasta dónde escaló la consideración sobre la gravedad del hecho en el momento en que se estaba produciendo? Fueron 90 minutos, 1 hora 30 minutos, una verdadera eternidad. La pregunta es, en esa eternidad, ¿hasta dónde escaló el problema? ¿Hasta qué jerarquía? ¿Quién tomó o no tomó la decisión correcta para ordenar a los policías que neutralicen al agresor, que obviamente amenazaba la vida de Diana Carolina y que finalmente se la cobró? Bueno, la gestión llegó hasta el nivel, hasta el momento de que se produce el ataque contra Diana. Llegó hasta el momento... ¿a qué nivel de jerarquía? Llegó y estuvo a cargo del comandante provincial encargado que estuvo dirigiendo las operaciones del ECO 911. No debería ser él, discúlpeme, porque, a ver, probablemente los señores policías que estuvieron allí enfrentando la crisis no estuvieron capacitados adecuadamente, ya más allá de que hayan leído el manual del que usted hace referencia. La pregunta es, ¿qué pasó con los niveles de los oficiales, los niveles superiores, que no evaluaron adecuadamente el riesgo potencial que implicaba la persona que amenazaba la vida de Diana Carolina? ¿Qué ocurrió? Precisamente hubo una falla en la consideración del riesgo potencial de ese evento. Es una inacción que se ha determinado que no escaló al nivel porque la potencialidad nunca se esperó o las personas que estaban a cargo nunca esperaron que sea ese el desenlace. Sin embargo, nosotros creemos que la policía cumplió algunos pasos del procedimiento, algunos pasos no fueron muy efectivos, pero llegó, los policías acudieron, tenían toda la voluntad y su presencia física en el lugar. Se vio así que ellos intentaron acudir y salvar esta vida. Creo que el punto de decisión es el tema crítico, el punto de decisión de quién debe disparar, de si se debía disparar o no, y precisamente... Pero era evidente que había que salvar la vida de la víctima. Claro. Discúlpeme, ¿hay alguna duda sobre eso? No hay ninguna duda, había que salvar la víctima de la persona. El problema es quién era la persona que iba a disparar, porque había varios policías y quizá había que organizar un poco mejor el liderazgo de la operación, de la persona que se encontraba en el lugar, y de ahí sí tomar alguna medida. Claro que siempre la expectativa anterior, que hoy nos deja un nuevo aprendizaje, es de una resolución pacífica del evento.
Hoy tenemos que retroalimentarnos, tenemos que retroalimentar el plan integral de capacitación continua, tenemos que incrementar algunos protocolos para uso de la fuerza. Quizá tenemos que mirar que en un caso similar la decisión de un disparo debe ser inminente. Es decir, el manual no se aplicó en el caso de Diana Carolina, el que usted señala, coronel. Lamento que tenga que dar explicaciones sobre esto, sobre todo si no existen explicaciones. Y la ciudadanía probablemente queda más preocupada que antes, luego de escuchar estas declaraciones. Bueno, creo que precisamente la policía siempre está trabajando en mejorar los procedimientos, los protocolos y los manuales. Existía toda una estructura de capacitación para ciertos eventos. Hoy es un nuevo evento que tenemos que enfrentarlo. Pues sabemos que por la violencia social, la evolución quizá se repita, pero vamos a estar mejor preparados para enfrentar la próxima vez. Vamos a actualizar los protocolos, vamos a retroalimentar la acción de los policías y tenemos que dar una respuesta positiva a nuestra ciudadanía que tanto necesita esa garantía de confianza. Ojalá. 7 de la mañana, 15 minutos. Fausto Salinas, coronel de Estado Mayor, subsecretario de Policía del Ministerio del Interior. Gracias por aceptar este diálogo. Marcelo Dueñas, abogado del asambleísta de Creo. Ana Galarza será nuestro invitado luego de la pausa. La armonía entre instrumentos y melodía. Es una canción preciosa que descubrí cuando yo no vivía en el Ecuador. La trayectoria de grandes músicos está marcada a su vez por tonadas memorables. Tenía este selecto repertorio y una canción que siempre volvía era esta. O experiencias de vida. Es una canción que cantamos mi hermana, mi mamá y yo. Siempre que la canto, pienso en mi papá. No te pierdas. Esta es mi canción. Todos los sábados a las 20 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Junto a Ecuador TV, las historias continúan. Y Christian Johnson te invita a conocer cómo se ganan la vida los ecuatorianos en Estados Unidos. Algunos lo hacen conduciendo. Todo el mundo me conoce como Paquita la Hernia. Otros vendiendo el sabor de nuestra tierra. ¿Cuál es el secreto de tu familia ahora? Oh, el secreto, la guayaba. Entérate qué labores hacen los ecuatorianos en el extranjero. ¿Por qué te gusta hacer esto? Porque así me gano la vida. 593 Ecuador, todos los sábados a las 19 horas, por Ecuador TV. Comparte la emoción. Siete de la mañana, 17 minutos. Amapola Naranjo, asambleísta del Bloque de la Revolución Ciudadana, cuestionó el pasado viernes en este espacio las actuaciones del asambleísta de Creo, Ana Galarza, señalada por presuntas irregularidades en el desempeño de sus funciones. En este espacio, en Primera Impresión, ella criticó la contratación de una pareja de esposos como asesores de la legisladora. Escuchemos lo que mencionó la asambleísta Naranjo antes de dar paso a nuestro siguiente invitado. El hecho de que contrate a una pareja sentimental de una pareja, la señora es asesora 2, que trabaja en territorio y no tiene prueba alguna de haber trabajado en territorio como asesora 2. Y el esposo o pareja sentimental es el asesor 1, que a la vez funge como directivo, como gerente de una cooperativa de transportes Pelileo. El ex asesor de la señora asambleísta Galarza, el señor Lenín Rodríguez, denuncia a la alcalde, a la asamblea, que la señora le explicó cómo funciona su despacho y le dijo: no te puedo dar el cargo de asesor 2 porque eso es para pagar mi campaña. Y el cargo de asesor 1 es dividido entre el que ejerce el cargo de asesor 1 y con mi esposo. Entonces tú vas a entrar, siendo periodista profesional, como asistente. Y después te ofrezco
ayudarte con otro cargo para asesor 2. Esto es lo que afirma Lenín Rodríguez. Bajo juramento. Hay un precedente nefasto para la Asamblea. Se le destituyó por gestión de cargo público solamente en base a la apreciación, a la declaración, digamos, de una persona que pensaba beneficiarse. Basta. ¿No es el mismo Basta. caso de Lenín No Rodríguez en este momento? Lenín Rodríguez tuvo un ofrecimiento, declaraciones públicas de la señora Ana Galarza de que sí le recomendó. La señora asambleísta Yanine Cruz dijo, sí, le contraté porque me recomendó Ana Galarza, comprobado. 7 de la mañana, 19 minutos. Está con nosotros Marcelo Dueñas, abogado de la asambleísta de Creo, Ana Galarza. Buen día, gracias por estar aquí. Entendemos que usted quiere hacer una réplica a las declaraciones del asambleísta Amapola Naranjo, pero de paso quisiera que nos responda la pregunta de ¿para qué necesita un abogado la asambleísta Ana Galarza? Buenos días, muchas gracias por la posibilidad de comparecer ante la opinión pública. Primero, la señora asambleísta Ana Galarza va a ser muy respetuosa en el transcurso de estas horas mientras el Pleno de la Asamblea Nacional resuelve la situación en relación al informe de mayoría. ¿Qué significa ser respetuoso? Mantenerse pendiente primero de lo que vaya a acontecer en el seno de la Asamblea cuando discutan y cuando ella tenga nuevamente la oportunidad de afrontar una posición categórica, una intervención categórica para insistir en el desvanecimiento no de las acusaciones, sino de los contenidos de la denuncia de la asambleísta Aliaga, que ya fue discutido en el seno de la Comisión Multipartidista. Y hemos solicitado esta entrevista, señor Califé, porque en la comparecencia, en la entrevista de la señora Amapola Naranjo de la semana anterior, se emitieron una serie de imprecisiones que no fueron materia de discusión en el seno de la comisión donde ella fue parte. Esos eran precisamente sus reclamos, que esto no había sido conocido ni procesado adecuadamente por la comisión. Bien, entonces en ese punto, bajo esa premisa que proviene de la propia asambleísta Amapola Naranjo, ¿cómo pudo haberse defendido la señora asambleísta Ana Galarza de hechos que no fueron discutidos en la comisión? Por eso está tan cuestionada la propia comisión. Bueno, no olvidemos que la comisión multipartidista... Pero vamos a los temas, si me permite. ¿Podremos puntualmente aprovechar el escaso tiempo que tenemos? Podríamos ir a los asuntos puntuales. A los asuntos puntuales. Todos los aspectos que contenía la denuncia de la asambleísta Aliaga fueron rebatidos de manera documentada por la señora Galarza. Todos, absolutamente todos. Y me he permitido inclusive traer el documento que fue ingresado a la comisión para hacer un resumen de toda la intervención en materia de la investigación, en donde, por ejemplo, en relación... Discúlpeme, doctor Dueñas, es que yo le quiero preguntar, ¿usted actúa dentro del proceso de análisis o investigación legislativo? Intervine en el seno de la comisión multipartidista. ¿Usted hizo una defensa? Tuve la oportunidad de hacer una defensa y fue en tema sui generis, porque hay una norma constitucional que le permite a quien es investigado, a quien es procesado, a no ser angustiado en la defensa en ningún estado, inclusive en los procedimientos administrativos. En la defensa, inclusive ¿Qué significa no ser angustiado? Disculpe. No ser impedido el ejercicio de la defensa de la manera más amplia, más absoluta. Y me dio la oportunidad la comisión multipartidista de intervenir y también demostrar y ratificar, primero, el alcance que tenía la comisión para la investigación. La norma constitucional le dice que tiene que remitirse exclusivamente a los temas materia de la denuncia. La materia de la denuncia se refería el señor asambleísta Aliaga a la posible gestión de nombramiento de cargos públicos. Pero no quedó ahí la investigación. La investigación alcanzó mucho más allá todos los aspectos que la señora Naranjo dice que no fueron discutidos. Pero no lo dicho o lo denunciado por el señor Lenín Rodríguez. Todo aquello. Por ejemplo, de las transferencias de esos supuestos valores a cuentas, la señora asambleísta Ana Galarza demostró que sobre eso jamás en la vida el señor Rodríguez le depositó un solo centavo. Estaban todos los detalles de los estados de cuenta de la señora Galarza ingresados a la comisión. También se ingresaron certificaciones del banco
bancos relacionados con las cuentas bancarias del señor Paco Sevilla. Esas cuentas están inactivas, unas desde el 2015, otras desde el 2016. El señor Rodríguez ingresa en el 2017 a trabajar. ¿Cuándo pudo haber hecho las transferencias? En relación es decir, usted dice que él miente. Él tiene que asumir la responsabilidad, pero no en la instancia de la Asamblea. No, de hecho, ya presentó la denuncia en la Fiscalía. Efectivamente, tiene presentada en la Asamblea. Esa es la instancia en donde tiene que discutirse, demostrarse, comprobarse o de una vez, de acuerdo al criterio que tenga la Fiscalía, o desestimarse o archivarse la comisión de presuntos delitos. Eso no se discute ni se investiga en la Asamblea. ¿Cómo se explica que se haya encontrado, la Asamblea haya encontrado faltas administrativas en los asesores del asambleísta Galarza? Carmen Alvarado y Omar Mayorga los haya despedido, los haya destituido, pero ella salga indemne. No es tanto así. La señora Ana Galarza, con absoluta franqueza, con absoluta honestidad, reconoció el uso de una tarjeta magnética para el ingreso de ella y de otras personas que trabajaban en el despacho. Pero también mintió, si me permite. ¿En qué y la sentido? mentira consistió en que ella dijo que la señora asesora Carmen Alvarado trabajaba en territorio. Y sin embargo, hay un registro de ingresos de más de 600 ingresos en la propia Asamblea Nacional de la señora asesora. Parece difícil creer que ella solo estaba trabajando en territorio. A ver, sobre el tema del uso... Y si es así, ¿por qué no hacía presencia de una manera franca, abierta y bajo control administrativo en la oficina que le había contratado? El CAL habría dictado una resolución para que los asambleístas de provincia tengan asesores en territorio. El uso de la tarjeta, que son alrededor de 850, como dice el ex empleado del despacho de la señora Galarza, el uso de esa tarjeta no refleja precisamente en el número de 800 utilizaciones de la tarjeta, no son 800 días. Se demostró claramente también en el seno de la Comisión Multipartidista que en ocasiones entre 30 y 40 veces al día se utiliza la tarjeta para el ascensor, para una puerta, para la otra puerta, de tal suerte que ese hecho fue reconocido expresamente y pidió disculpas a la señora Ana Galarza. Pero, doctor Dueñas, le consulto, ¿de qué dependerá que la asambleísta Ana Galarza salga bien del debate, la discusión, el conocimiento de parte del CAL de los dos informes de la comisión, el de mayoría y el de minoría? De que respeten la Constitución. La Constitución, la Constitución le da el derecho legítimo de presumir inicialmente la inocencia. Ha sido sometida ya a una investigación en la Comisión Multipartidista. La mayoría resuelve con la presencia. Estuvo la señora Amapola Naranjo presente en todo el proceso investigativo. Es un tema discrecional en su opinión. No es un tema discrecional. Es quienes creen y quienes no creen. Es que esto tiene que ser objetivo. Es un tema de procedimiento, de legalidad. Entonces, si no existen pruebas, señor Califé, si no existen pruebas incriminatorias que demuestren la comisión de una inconducta que esté dentro de la facultad de la Asamblea, si no existen pruebas, necesariamente tiene que ajustarse a la norma. Pero si está por otro lado más bien demostrado de manera documentada por parte del asambleísta Galarza, todos los aspectos que fueron materia de la denuncia del ex empleado que recogió el asambleísta Aliaga, si fueron rebatidos documentadamente demostrados a la comisión que no cometió ninguna incorrección, que no hubo coro, ni solicitud, ni condicionamientos sobre valores. Sobre el tema, esto es importantísimo porque esto fue lo que resaltó más para concluir, tan amable, la señora Naranjo, de que habría gestionado un cargo público. Señor Califé, esta es parte de la hoja de vida del ex empleado del despacho de la señora Galarza. Él es el que pone como referencia, laboral el nombre del asambleísta Galarza. Y por esta circunstancia la señora Yanine Cruz, la asambleísta Yanine Cruz, le llama a preguntar si efectivamente le conoce al ex empleado. Y ella le dice, sí le conozco, pero ten cuidado en el ámbito personal. No recomiendo en absoluto, como tampoco es verdad que el caso de la señora Vallejo sea similar al caso de la señora... ¿Y esa conversación está grabada, registrada? Por favor, el caso de la señora Vallejo es un caso completamente diferente, porque además el equipo de asesores... me refiero
a la no recomendación de parte de Ana Galarza? Bueno, lo dice la señora Yanine Cruz y tenemos que confiar. Hay un documento que presenta una certificación en ese sentido que presenta a la comisión multipartidista, en donde no es que recomienda, solamente dice, sí, le conozco, pero él es el que pone el nombre de la señora Galarza. De tal suerte que, habiendo rebatido todas las acusaciones o todos los aspectos contenidos en la denuncia, ¿de qué más se le puede acusar a la señora Ana Galarza que no haya sido la utilización de la tarjeta magnética que ella expresamente lo reconoció? Y finalmente, no es la señora Ana Galarza, como dice la señora Amapola Naranjo, la que contrata al marido y mujer como asesores. Ella no es la autoridad nominadora. Ella no es la que contrata, la que emite nombramientos en la Asamblea Nacional. Eso tenemos que marcar absolutamente. Bueno, eso está muy claro. Gracias, doctor Dueñas, abogado del asambleísta de Creo Ana Galarza, implicada en irregularidades en el ejercicio de su cargo y cuyo caso deberá ser analizado por el Consejo de Administración Legislativa. Entendemos que eso ocurrirá en las próximas horas. 7 de la mañana, 30 minutos. Opiniones divididas tras la colocación de bonos del Ecuador en los mercados internacionales. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, defendió la emisión. Sin embargo, dos analistas se mostraron en desacuerdo con las condiciones de esta operación. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, explicó los términos en los que se llevó a cabo la colocación en los mercados internacionales de $1.000 millones en bonos soberanos que fuera anunciada este lunes. Para Martínez, la emisión de bonos en el mercado de capitales es una operación que se ha buscado desde hace varios meses atrás y se lo hizo una vez que hubo la apertura de los inversionistas. No hay financiamiento más caro que el que no existe. Y el Ecuador necesita seguir financiando sus déficits hasta que logre un equilibrio. También lo hemos dicho siempre. No puede el Ecuador salir de esta trayectoria sin obtener más financiamiento en los próximos años. Sin embargo, la decisión es motivo de diferencias. Se critican algunos factores, entre estos el plazo de 10 años y la tasa de interés de 10,75%. La tasa de hace un año fue del 7,875 y un dato importante ahí, si ustedes calculan la diferencia, encuentran que es del 2,875. Por $1.000 millones que estamos pidiendo prestado, nosotros tenemos una pérdida como país de 28,75 millones por año. En los 10 años la pérdida será de $287 millones. El exministro de Finanzas, Mauricio Pozo, habla de un problema fiscal que se evidencia también en la falta de liquidez con un Estado sobreendeudado. Es una consecuencia del problema fiscal, es una consecuencia de la falta de liquidez y todo eso se deriva de un Estado absolutamente obeso, sobredimensionado, que produce permanentemente déficit fiscales permanentes y necesidad de más deuda. El Ministerio de Economía y Finanzas aseguró que las condiciones a las que se colocaron los bonos fueron las mejores para la situación actual externa y que fondos de inversión e inversionistas internacionales mostraron interés por obtener los papeles por sobre los $3.000 millones. Néstor Aguilera, Telediario. 7 de la mañana, 32 minutos. Santiago García, doctor en Economía, profesor titular de Desarrollo Económico y Política Económica en la Universidad Central del Ecuador. Nuestro invitado en esta mañana. Buen día, gracias por estar aquí. ¿Quién determina cuál debe ser la tasa de una operación como la que acaba de hacer el Estado, el Gobierno Nacional, con la emisión de estos nuevos bonos? Buen día. Bueno, yo creo que la tasa de captación de crédito externo se lo determina el mercado internacional. Hay varias fuentes de financiamiento. Se puede acudir a los organismos multilaterales o se puede acudir al mercado de bonos internacionales. En esta última operación del 28 de enero se acudió al mercado de bonos internacionales a una tasa muy alta que supera el 10%. ¿Es lo mejor a lo que podía aspirar el gobierno? Dadas las circunstancias, me parece que no había otra alternativa. Y yo creo que el problema de fondo ahí, Eduardo, yo creo que hay que pensarlo un poco más. El país está metido en una insostenibilidad fiscal muy fuerte. Hoy tenemos el monto de endeudamiento público llega al 45% del Producto Interno Bruto y el servicio de la deuda hoy en día es más alto de lo que nosotros pagamos o invertimos en educación y salud. ¿Hasta dónde llega? Entonces, yo creo que hay que ponerlo en ese contexto. ¿Hasta dónde llega el servicio de la deuda? El servicio aproximadamente está llegando al 8% del Producto Interno Bruto. En educación gastamos, de acuerdo a la norma constitucional y que ha sido muy difícil de alcanzar, cerca del 6% del Producto Interno Bruto. Entonces,
a la opinión pública hay que decirlo eso, es decir, estamos en un proceso, yo digo, de insostenibilidad y una operación que lo veo inevitable, pero que muestra la necesidad de financiamiento en condiciones, yo creo que al final del día no son adecuadas para el país. Yo creo que el ministro dice parte de la verdad, es decir, dadas las condiciones actuales no hay otra opción. Algunos analistas también dicen parte de la verdad. ¿Qué es lo no adecuado para el país? Yo creo que el no adecuado al país es seguir en esta tónica de alto endeudamiento. Me parece que hay que encontrar un rumbo a la economía nacional, ¿no es cierto?, que no implique seguir en esta lógica. ¿Pero cómo reducir el gasto público entonces? Entonces hay varias cuestiones. Yo creo que el tema de fondo ahí es el tema fiscal, es uno de los temas de fondo, no es el único, Eduardo, eso hay que decirlo. Pero en materia fiscal me parece que hay que mirar en los tres lados, por el lado de los ingresos, por el lado de los gastos y por el lado del financiamiento. Hoy estamos hablando del financiamiento, un financiamiento complicado, una tasa muy alta, con una contradicción incluso. Hoy el financiamiento que se ha logrado es más alto de lo que los chinos, el gobierno chino nos suele prestar el dinero. Entonces estamos de un discurso. Aquí no se trata de ministros o presidentes, pero la pregunta del país, es ¿para qué? ¿no? ¿Para qué nos endeudamos? Nos endeudamos para cubrir parte del funcionamiento de la administración pública. La ley dice que el endeudamiento tiene que ir a inversión pública, no para gasto corriente, pero es tan alto el déficit fiscal, tan alto la insostenibilidad fiscal, como lo acabo de mencionar, que nos metemos en este tipo de operaciones, ¿no? Y al final del día parecería que unos y otros tienen la razón, como digo, pero es insostenible esto, ¿no? Por el lado de los ingresos... Se viene diciendo que es insostenible, pero transcurre el tiempo y nuevamente el Ecuador está apelando a este recurso, por lo tanto no parece tan insostenible, se ha venido sosteniendo. La pregunta es ¿hasta cuándo? Yo creo que estamos con el tiempo encima, yo creo que no podemos ir de manera indefinida con respecto a este tema de crédito internacional. Crédito internacional me parece que cada vez es imposible, ¿no es cierto?, establecer condiciones adecuadas mínimas. Llegará un momento en que los prestamistas internacionales le digan no al Ecuador. Exactamente. Usted ya no tiene crédito. Ya no tiene crédito porque es tan alta su proporción de endeudamiento público, 45% del Producto ¿Qué tan Interno cerca Bruto. Estamos de ese momento? Yo creo que estamos muy cerca y me parece que ahí estamos también cerca de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque yo creo que al final del día hay que hacer un análisis objetivo. Creo que esta posición de ir deuda, 1.000 millones, bonos, al mercado de bonos, es insostenible. Yo me parece que cada vez estamos más cerca del Fondo Monetario Internacional. Habrá que mirar las condiciones en que se pueda llegar a un acuerdo que implique financiamiento precisamente, ¿no? Un ordenamiento de las finanzas públicas, un ordenamiento del tema de iliquidez de cierta manera que existe en la economía y en las bajas reservas internacionales. Yo lo veo así, lo veo en que estamos Vamos en esa dirección. Vamos en esa dirección y como toda la vida, Eduardo, hay cosas buenas y malas. Yo creo que en términos positivos de esa... ¿Qué implicará? Eso va a implicar, y yo creo que en cuestiones macroeconómicas va a implicar una mayor credibilidad de los mercados internacionales sobre el programa económico del Ecuador. Pero digo, ¿qué implicará en términos de costos? En términos de costos... ¿Qué hay que hacer? Yo creo que en términos de costos va a implicar una reducción de tasas de interés en donde el país va a seguir endeudándose, pero a una tasa menor por la presencia y la garantía del Fondo Monetario Internacional. Eso es por el lado positivo, es decir... ¿Qué ajustes tendrá que hacer la economía o el gobierno? Exactamente, por eso voy. Al segundo punto es acelerar todo el ajuste fiscal, lo que se llama como consolidación fiscal, que va a implicar un aceleramiento, por ejemplo, del despido de empleados públicos, de un achicamiento del Estado. Por el otro lado va a haber también una aceleración de los procesos de privatización o de concesión, que se ha dicho de paso, no veo claridad en eso, hay anuncios contradictorios y una falta de liderazgo también por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, quien debería manejar el tema de concesiones y no desde, creo yo, desde un consejero de la presidencia. Va a implicar también una serie... termino la idea, una serie de exigencias entonces en el lado fiscal, en el lado monetario, en el lado del empleo público, y eso va posiblemente traer, el propio Fondo Monetario Internacional reconoce que va a haber recesión en los primeros
2 primeros años de un programa. Entonces a la opinión pública hay que decirle eso, nos esperan años muy difíciles, 2019, 2020, muy difícil en cualquiera de los escenarios. ¿Por qué hago esta mención? Yo creo que la opinión pública estamos cansados, Eduardo, y creo que hay que hablar con esa claridad. Años anteriores nunca hubo, y no me refiero al gobierno de la última década, me refiero a gobiernos desde los años 80, cuando se intentaba la privatización, cuando se intentaba la concesión. Estamos cansados, la opinión pública, de que eso se maneje de una forma opaca, de una forma desprovista de planificación. Entonces lo que estamos diciendo algunos analistas es, muy bien, es importante para el país que entablemos un diálogo nacional sobre posibilidades de concesiones de nuestros principales patrimonios de los ecuatorianos, por ejemplo CNT. Y no encontramos eso, encontramos unos flujos en Excel, unas ideas sueltas, y no encontramos una verdadera planificación, un diálogo directo de qué significa una concesión de una empresa que tiene mucha inversión en fibra óptica, que tiene unos ingresos, ha empezado a incrementar sus utilidades, y entonces no encontramos eso. Por eso digo, también creo que aquí falta más liderazgo de las autoridades económicas para decirle al país, muy bien, en estas circunstancias las concesiones es una salida para generar ingreso, pero bajo estas condiciones, y esas condiciones no las conocemos sino anuncios particulares. Entonces, Eduardo, la situación en definitiva 2019 y 20 se nos viene muy complicada en cualquiera de los escenarios. Me parece que estamos muy cerca del Fondo Monetario Internacional. No es bueno y en malo en sí mismo, sino para qué, a dónde queremos conducir, y ahí me parece que también nos queda un gran vacío que debe ser explicado qué queremos con la economía nacional para los próximos años. Usted ha dejado unas cuantas preguntas que trataremos de hacer llegar a quienes creemos deberían responderlas. 7 de la mañana, 40 minutos. Gracias, Santiago García, nuestro invitado en esta mañana para hablar del tema que a todos preocupa. Gracias, amigas y amigos, por su atención. Mañana 6:55 nuevamente en Primera Impresión. Buen día. Noticias, política, cultura, actualidad. Una mirada a profundidad de los acontecimientos de nuestro mundo. Enfoque Mundial. Todos los sábados a las 21 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Hoy. Te prometo que me olvido de vos. A la doctora no hay lugar que le guste para nuestra luna de miel. Un no tremendo. Directo al cuore. Qué fácil hubiera sido todo si nos hubiéramos enamorado. Para contarles que me voy a comprometer con Selena. ¿Qué? Heidi. De lunes a viernes a las 17 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Como tú. Comparte la emoción. Amigos, es un gusto continuar con ustedes en Telediario para revisar los hechos que son noticia. Empezamos contándoles que la resina es considerada ideal para trabajar todo tipo de arte. A continuación conoceremos cómo se comercializan artículos decorativos elaborados con este material en una de las carreteras de la provincia del Guayas. Su negocio está ubicado de manera física en Cuenca, provincia del Azuay. Luis Orellana dice que no puede esperar que los clientes vayan a su local y que hay que salir a buscarlos. No, me parece fantástico, es una ventana para nosotros los emprendedores. Yo voy donde creo que se va a vender y ahí me quedo hasta obtener los frutos. Este emprendedor cuencano lleva muchos años trabajando materiales como aluminio, hierro, madera, entre otros. Los artículos elaborados con resina son los que ahora tienen más acogida, convirtiéndose en productos de exportación. Exportado a Chile, a Colombia muchísimo, 15 años a Colombia.
Y bueno, la satisfacción también de que mi producto ha salido mucho del país, está en Estados Unidos, en España. Dani Cujía, venezolano radicado en Ecuador, expresa sus sentimientos a través de las obras de arte. Dice que la fibra con resina tiene la versatilidad que el cliente necesita, a más de la resistencia ante cualquier tipo de clima y su bajo costo. Material sumamente fuerte y acabo de pintarlo y no es que se raya con esa facilidad, vean. Un material de calidad puede aguantar agua, sol, salitre, cualquier tipo de efecto natural lo aguanta. Esta improvisada galería de arte se ubica en la localidad de San Antonio, vía Playas Villamil, y atiende al público viernes, sábados y domingos desde las 8 de la mañana. A mí me encanta todas estas cosas porque se ven bien bonitas y la mano de obra más que nada. Hay que felicitar a quien lo hace y tiene ese arte. Me fascina el arte, me fascina todo lo que las personas hagan para ganarse la vida. Es espectacular. Guadalupe Ayoví, Telediario. Felicitaciones a estos artesanos. Son las 7 de la mañana con 44 minutos. Nosotros avanzamos revisando más temas y también les contamos que combatir los casos de corrupción en la Comisión de Tránsito del Ecuador y dar solución a los problemas que generan grupos de motociclistas en Guayaquil es el objetivo de las autoridades de la Gobernación de Guayas y de la CTE. Este martes, la Comisión de Tránsito del Ecuador conmemoró sus 71 años de creación. En este marco, uno de los principales objetivos de la institución será depurar a los elementos que cometan actos de corrupción, como los detectados días atrás, en el que 3 agentes estaban vinculados a una banda dedicada al robo de autopartes en los canchones de la CTE en Guayaquil. Ya tenemos conformado un equipo con el que se está trabajando, pero quiero que entiendan algo, esto no es un problema actual, es un problema que se viene arrastrando. Necesitamos un poco de tiempo para solucionarlo y que aquellos elementos que no son compatibles con nosotros, con nuestra política, tendrán que salir de alguna manera. Durante la ceremonia de conmemoración, el director ejecutivo de la CTE hizo un llamado a los miembros de la institución a cumplir su lema: honor, disciplina y lealtad. Así que los invito a todos a dejar atrás cualquier mala práctica que haya existido aquí. Esta es una institución noble, una institución que nos hace sentir orgullosos y así se va a mantener. Ese es mi compromiso. El mismo pedido hizo el gobernador del Guayas, quien estuvo presente en la ceremonia. Además, se refirió a los inconvenientes que se suscitaron en las calles de Guayaquil por la presencia de decenas de motociclistas y anunció que este miércoles se realizarán reuniones en la gobernación para regular su movilización. Vamos a proponer primero que nos hagan saber a la ciudadanía, sobre todo las rutas que van a tomar las distintas rodadas, las rutas que van a tomar. Segundo, respeto total al uso de un carril exclusivamente en las rutas. Tercero, respeto por supuesto a las señales de tránsito, a la integridad física de los otros vehículos que van circulando en conjunto con las rodadas. La Comisión de Tránsito del Ecuador tiene jurisdicción en 7 provincias del país, cuenta con 5 unidades y más de 4.000 agentes, de los cuales 300 son mujeres. Luis Alfredo Zúñiga, Telediario. Son las 7 de la mañana con 46 minutos. La leche materna es el principal alimento para un ser humano durante sus primeros meses de vida. Hoy César García se encuentra en el Centro de Salud de Caupicho, en el sur de la capital. César, sabemos que en esta casa de salud hay un centro de acopio. Es importante que nos cuentes cómo funciona y cuáles son sus beneficios. Gracias, Sofía. Buenos días, amigos de Telediario. Un gusto poder compartir con ustedes importante información al respecto de la vida humana. Nutrirles a nuestros hijos con esta savia materna es fundamental durante los primeros años de vida. Esto es lo que tú has mencionado y hay que destacar porque entre muchas causas de la desnutrición que se presenta en el país se derivan precisamente de esta problemática. Acá tenemos este centro de acopio, ya lo vamos a ir explorando, conociendo para que ustedes lo vean, pero quisiera rápidamente en este avance informativo comentarles algunos de los beneficios de desconcentrar este tipo de sistemas acá en estos centros de salud, sobre todo que se encuentran en las zonas pues de más bajos recursos, en donde las madres deben conocer y capacitarse. Amanda Tene, acá es la licenciada, la doctora que nos va a conversar al respecto de este importante tema. Importante que no solo en los hospitales, en donde estén los bancos, existan este tipo de espacios, sino acá en donde están las madres de familia que tienen que tener el acceso, ¿no?
Sí, buenos días. Como usted mismo lo ha dicho, es muy importante para nosotros trabajar en lo que es prevención y sobre todo en este momento nosotros estamos trabajando para recolectar la leche materna que muchas veces las mamitas quieren apoyarnos para ayudar a los niños de la maternidad del sur, ¿sí? Entonces nosotros estamos ahorita trabajando día a día con los compañeros y con las madres, enseñándoles la importancia de la lactancia y enseñándoles también cómo extraer la leche de mejor manera para que sean de buena calidad. Doctora, muy fácil, ¿verdad? Es cuestión de un poco de una capacitación rápida y las mamitas ya de por sí, incluso en sus propios hogares, pueden tener su leche refrigerada. Sí, así es. Como les decía, es un proceso en el que nosotros trabajamos apoyando la lactancia, porque la lactancia ya es un proceso que las madres lo hacen naturalmente. Sin embargo, nuestro trabajo es apoyar a que esas madres puedan recoger la leche de mejor manera. Y en ese sentido, nosotros trabajamos para que ellas también puedan hacer sus bancos en propia casa, ¿sí? Y nosotros también trabajamos para recolectar esa leche y poderla donar cuando amerite. Veíamos unos 4 pasitos que estaban ahí, muy fáciles para que las madres sepan, ¿verdad? ¿Cuáles son esos pasos para que quienes nos están viendo en la casa sepan cómo almacenar correctamente la leche? Primero, tenemos que hacer una capacitación sobre lo que es el lavado de manos, sobre lo que es el aseo, para que esa leche sea de buena calidad. Y segundo, tenemos que disponer en nuestra casa de frascos de vidrio que los vamos a esterilizar, los vamos a asegurar de buena manera, y en esos frascos de vidrio nosotros podemos recolectar la leche y hacer el banco de leche en nuestro refrigerador en casa. Adicional a esto, también tratar de que la leche no esté junto con alimentos y que sea un lugar donde se pueda recoger la leche materna. Y hay unos parámetros que nosotros les indicamos sobre las horas y el tiempo que pueden guardar la leche. Entonces se puede hacer esto en casa. Vamos a hablar más adelante justo de esos horarios, de cómo almacenar la leche, del trabajo que se está haciendo acá. Tenemos una pequeña nevera en donde se puede guardar la leche y también mucho material para capacitar a las madres que viven en este sector popular del sur de Quito y que tienen acceso a este centro de acopio desconcentrado para poder también guardar y garantizar la alimentación sana de sus hijos durante estos primeros meses de vida. Detalles dentro de pocos minutos en Más Cerca con Arturo Barriga. Mientras tanto, Sofía Montoya continúa con más de Telediario. Muchísimas gracias, César. Esta información es muy útil y muy importante, pues sobre todo en un país donde hay todavía altos índices de desnutrición infantil. Hay que mejorarlos. La lactancia materna es la mejor estrategia. Vamos a una pausa. Enseguida regresamos con ustedes y con más noticias en Telediario. Latinoamérica y su historia. Su desarrollo. El colapso del sistema de energía. Economía y política. Una mirada a sus personajes y lugares. Explorando temas trascendentales. En los meses de oscuridad que dejó la tormenta tras su paso. América Ahora. Todos los domingos 18:30 por Ecuador TV. Comparte la emoción. Queremos comentarle que mediante una alianza estratégica entre la empresa Tesalia CBC y el Banco del Pacífico, los ecuatorianos podrán acceder a premios de hasta $80.000. El propósito es buscar acercamiento con los consumidores y rescatar las tradiciones de nuestro país.
Premiar el orgullo de ser ecuatoriano a través de sus costumbres, gastronomía, turismo y tradiciones es la meta que busca alcanzar la alianza entre el Banco del Pacífico y la empresa Tesalia CBC. El Banco del Pacífico se viene innovando desde 1972. Está en nuestro ADN la innovación y el vincular productos y servicios con todos los ecuatorianos. Más ahora, tener la oportunidad de acercarnos a los consumidores con esta promoción a inicio de año. Con una renovada imagen y con más de 100 años de trayectoria en el mercado ecuatoriano, la multinacional con presencia en 18 países de América Central, el Caribe y Sudamérica se une a la banca en una campaña que premiará a quienes se identifiquen como ecuatorianos. $1,000 todos los días, $50 cada hora. Todas las tapas verdes ya son un premio, son recargas, además cada hora participan por $50 de tarjetas Pacificar y todos los días por cuentas diarias en cuentas de ahorros en el Banco Pacífico. Una estrategia innovadora que impulsa también el talento nacional, los vínculos familiares, juegos tradicionales, comida típica y hasta las fiestas de pueblo que se viven en los diferentes barrios de cada región. Siempre mostrando lo que somos como ecuatorianos, principalmente las tradiciones que tenemos en el Ecuador. Celebramos no solo los valores de todos los ecuatorianos, sino que consolidamos la posición de Banco del Pacífico como un banco universal, un banco para todos. Mariuxi Buenaño, Telediario. 7 de la mañana con 54 minutos. Avanza la reconstrucción de las obras en la provincia de Manabí, afectada por el terremoto de 2016. Según el Servicio de Contratación de Obras, el Hospital de Portoviejo se entregará en los próximos días. La reactivación económica es otra de las prioridades. Con una inversión de aproximadamente $23 millones, se repotenció el hospital del IES Verdi Ceballos Balda. La obra tiene un avance del 96% y contará con capacidad para 276 camas, beneficiando a más de 400.000 habitantes. Están haciendo también los esfuerzos necesarios para poder atender la demanda en temas de salud. Estaremos nosotros también apoyando las gestiones que se puedan realizar desde el espacio de la gobernación y, por qué no, desde el espacio estatal para contribuir con los mejores días de la provincia. Mientras tanto, en Chone, la nueva infraestructura del Hospital Napoleón Dávila Córdoba, que colapsó en el terremoto de 2016, tiene un 15% de avance. Su monto supera los $50 millones y se prevé esté lista el primer trimestre del 2020. Y esta obra que ha iniciado y que está muy avanzada ya, a pesar de que se ve cruda, pero no, está muy avanzada. Estamos cumpliendo con los compromisos de nuestra institución, que, insisto, busca garantizar servicios y busca garantizar derechos. Esta fase, que contempla la reactivación del sector productivo, incluye la pesquera Crucita, que beneficiará directamente a 1.750 pescadores. Con una producción de más de 27.000 toneladas de pesca anual, ofrecerá servicios de acoderamiento a las embarcaciones, desembarque de la pesca y talleres. Son los avances de la reconstrucción en Manabí, que en 2016 quedó devastada luego del terremoto. Mariuxi Buenaño, Telediario. 7 con 56 minutos. Personas con discapacidad, madres solteras y adultos mayores son parte del proyecto de fortalecimiento socioeconómico en el Cantón Comandá, provincia de Chimborazo. 144 beneficiarios recibieron lechonas con miras a criar y fomentar la producción de ganado porcino en la zona. Como parte del proyecto de fortalecimiento socioeconómico de las familias de grupos de atención prioritaria, en la provincia de Chimborazo inició un proyecto de crianza de ganado porcino en la comunidad La Victoria del Cantón Comandá. En este año tocó el proyecto de lechonas y nos va a servir de mucho para nuestra comunidad y a las familias que somos un poco vulnerables en nuestro recinto. Son 144 personas beneficiadas, quienes recibieron una lechona de línea materna, alimento balanceado, vacunas y vitaminas para que puedan desarrollarse y proveer de crías en un corto tiempo. Todo el mundo tenemos nuestros animales, así que aquí en la costa ellos saben cómo criar, así que en algo les ha de servir. Los porcinos fueron entregados a familias en cuya integración se encuentran personas con discapacidad de los recintos Sacramento, Las Reservas, La Victoria, El Guayabo. Es factible la economía para las madres solteras, para los de la tercera edad y discapacitados, es una muy gran ayuda. El proyecto será evaluado mensualmente por técnicos del Consejo Provincial de Chimborazo para que la reproducción de los porcinos sea el adecuado y la producción se garantice. Para Telediario, Gonzalo Parra.
ahora les presentamos el avión que puede aterrizar de manera vertical. Este vehículo autónomo del fabricante estadounidense Boeing completó las pruebas en Manassas, Virginia. Este es el primer vuelo del vehículo aéreo con despegue y aterrizaje vertical. El avión con sistema de propulsión eléctrica tiene 30 pies de largo y 28 pies de ancho. Boeing asegura que la embarcación funciona como un dron, con 8 rotores de elevación vertical y un dispositivo en la cola para facilitar el vuelo hacia adelante. El aparato está diseñado para efectuar vuelos totalmente autónomos de hasta 80 kilómetros en entornos urbanos. Según los creadores, es posible una movilidad aérea silenciosa, limpia y segura. Boeing afirma que aquí se construye futuro. Clever Guamaní, Telediario. Gracias a nuestro compañero Clever Guamaní por esa nota que nos muestra el futuro en la tecnología. Con esto nos despedimos, amigos y amigas. Muchísimas gracias por su atención. Enseguida viene Más Cerca junto a Arturo Barriga. Más noticias a las 13 horas en Telediario.